¿Ahora? Pará. Perfecto, alumnos, seguimos con la clase. Bien. Entonces, habíamos dicho que los dos puntos tienen que tener la misma velocidad, tanto X como X', porque el contacto es sin deslizamiento. Por lo tanto, vamos a poder decir que la velocidad de X y la velocidad de X' van a ser iguales, lo cual significará igualar este producto por este producto, y de él despejar la velocidad del punto B, en función de A y de los radios correspondientes que los conocemos. Eso me va a determinar la velocidad, el valor de la velocidad angular de la rueda B. Bien. Con la aceleración tangencial va a pasar exactamente lo mismo. O sea, la aceleración tangencial de este punto y de este otro punto tienen que ser iguales si no hay deslizamiento. Y como las aceleraciones son función del alfa y del radio, vamos a poder igualar esta ecuación y despejar la aceleración de B, angular de B, en función de los datos conocidos. De esa manera, obtenemos la aceleración de B. Es aplicación de ecuaciones nada más. Lo importante de acá es que ustedes vean que la velocidad angular de la rueda A era 15,85 radianes por segundo. Y hemos encontrado que la de la B es 21,13 radianes por segundo. O sea que la rueda B gira a mayor revoluciones que la rueda A, que es la que le imprime el movimiento a la B. ¿Y por qué es esto? Y porque fíjense que va a depender de los radios de cada una de las ruedas. Entonces, esto tiene que ver con algo que vamos a ver más adelante, que se llama relación de transmisión, y que está dado por esta ecuación que está acá. Esta ecuación, ya lo vamos a ver más adelante, se denomina relación de transmisión entre dos cuerpos, en este caso dos ruedas. Y con las aceleraciones tangenciales va a pasar exactamente lo mismo, ¿sí? Bien. Bueno, con esos dos problemitas hemos intentado mostrar la aplicación de las ecuaciones y los conceptos más básicos que hay que tener en cuenta. Bien, a continuación vamos a ver la aplicación del concepto del método del movimiento relativo o teorema de Charles para el caso de cuerpos que se mueven con movimiento de rototraslación. En este primer caso vamos a ver con ejes en solo traslación, es decir, el caso 1, donde decíamos que un cuerpo, que en este caso está definido por esta barra que va a tener un movimiento de rototraslación. ¿Por qué estamos diciendo que eso? Y porque fíjense, si bien vamos a analizar el movimiento de esta barra, esto conforma un mecanismo muy sencillo, de todos los mecanismos que podemos ver, porque realmente acá, además de la barra, tenemos un cuerpo, otro cuerpo que es que ya vamos a saber que es una corredera, y otra más conectadas a los puntos extremos de esta barra, en el punto A y en el punto B. Y a su vez estos cuerpos se mueven respecto de otro cuerpo, que son estas dos guías, que forman parte de lo que sería el plano de referencia fijo. O sea que esto representaría la parte fija
Ya lo vamos a ir viendo mejor, pero necesito que ustedes entiendan qué están haciendo. Entonces, si bien lo que a nosotros nos interesa es el movimiento de esta barra que está definida por el punto A, por el punto B y por el punto C. ¿Sí? Y que nosotros vamos a intentar determinar qué velocidad angular va a tener esta barra, cómo se va a mover esta barra, ¿por qué? Porque a la vez que se traslada, rota. Porque si ustedes analizan este punto que pertenece a esta barra, se desliza a lo largo de esta guía. Y este otro punto se desliza a lo largo de esta guía, que están a 90 grados entre sí. Por lo tanto, este cuerpo, los puntos de este cuerpo, además de trasladarse con velocidad, con la velocidad de este punto, van a rotar respecto de este mismo punto, como ya lo vamos a ver. Entonces, esta barra tiene movimiento de rototraslación. Esto podría representar la ventana del baño, la banderola del baño, por ejemplo, que se mueve de esta manera para abrir la ventana. ¿Sí? Entonces, la barra de la figura está guiada en A y en B, quienes se mueven por ranuras fijas. La velocidad de A es de 2 metros por segundo y dirigida hacia abajo. Esa es la información que nosotros tenemos y esto es las variables conocidas. Y las variables desconocidas para nosotros serían la velocidad de este punto, que es el punto B, y la velocidad de este otro punto, que es un punto C, que está en el extremo final de la barra. Fíjense que nosotros habíamos dicho que para determinar el movimiento de un cuerpo rígido, definíamos 2 puntos de ese cuerpo. En este caso, el punto A es un punto que pertenece al cuerpo, a la barra, y el punto B también es un punto que pertenece a la barra. Por lo tanto, nosotros estamos estudiando el movimiento de la barra a través de 2 puntos que pertenecen a la barra y que sea la posición que tenga esta barra respecto de este plano fijo, estos 2 puntos siempre mantienen la misma distancia. Por eso es que estamos dentro del caso 1, porque ¿cómo se va a mover este punto? Se puede mover como se traslada a este punto, más como rotaría este punto respecto de, que son los diagramas cinemáticos que tenemos indicados acá. Este problema lo podemos solucionar, lo podemos encarar de 2 maneras. Una de las maneras es la solución escalar y la otra es la solución vectorial, que la vamos a ver a continuación. El mismo problema solucionado a través de las dos maneras. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Como vamos a ver, el hecho de que nosotros vamos a plantear las mismas ecuaciones, pero en el armado de las ecuaciones vamos a tener que tener cuidado y la vamos a ir haciendo nosotros. En cambio, en el caso del método vectorial, básicamente vamos a plantear ecuaciones vectoriales y el planteo de las ecuaciones escalares va a surgir solo, digamos así. Bien. Acá nosotros, para este caso, el caso 1, la ecuación que rige la cinemática de este problema está dado por esta ecuación, que dice que la velocidad de rototraslación de este punto va a ser la velocidad que tiene de traslación este punto, más la velocidad de rotación pura que tendría este punto respecto de este. ¿Sí? Es decir, como vimos en la teoría, los diagramas cinemáticos, esto representaría como que tanto A como B se mueven con la misma velocidad trasladándose, ¿sí? Como si nosotros rompiéramos esta conexión que hay acá
y los dos puntos se mueven trasladándose. Y por otro lado, esta representa esta rotación, como que el punto A lo hago fijo al sistema de referencia y rompiendo esta conexión entre este cuerpo y la guía, para permitir ¿qué cosa? Que el punto B pueda rotar libremente alrededor del punto A, que es este dibujo que está acá. ¿Ah? Bien, entonces, cuando yo sumo el efecto de la traslación más la rotación, me genera el movimiento absoluto, el que yo veo desde mi sistema absoluto. ¿A dónde está colocado mi sistema absoluto? Esto lo tenemos que hacer normalmente en forma mental. El sistema absoluto es el sistema fijo, por lo tanto, ¿dónde va a estar conectado el sistema absoluto o fijo? Y a la parte fija, que en este caso lo representan las dos guías. Y después usábamos un sistema auxiliar, que era el sistema que colocábamos en uno de los dos puntos que representaban el movimiento del cuerpo, en este caso, y que era el punto del cual conocíamos algo. ¿De quién conocemos algo acá? Y del punto A. Hemos dicho que la velocidad de A, ¿sí?, es de 2 metros por segundo. O sea que el dato lo tenemos sobre este punto. Y que esa velocidad tiene sentido en el sentido negativo de la I. Entonces, si yo tengo IX como absoluto, el sistema auxiliar lo vamos a colocar como estaba colocado aquí en A como X1 e Y1. ¿Ah? Fíjense que los dos sistemas están paralelos entre sí. Por lo tanto, yo voy a poder referir las proyecciones sobre cualquiera de los dos indistintamente. ¿No? Diferente si este sistema X1 y 1 tuviera un ángulo diferente al de el XY. En ese caso deberíamos usar las ecuaciones de la matriz de los cosenos directores, para poder transferir las coordenadas sobre a las de del sistema relativo a la del sistema absoluto. Como los dos sistemas están paralelos entre sí, las proyecciones sobre uno o sobre el otro van a ser las mismas. ¿Ah? Por eso no vamos a hacer uso de la matriz de los cosenos directores. Bien. Entonces, los diagramas cinemáticos lo que nos están mostrando es lo que yo veo, por un lado, desde mi sistema absoluto, el que está referido a esta parte fija. ¿Qué veo yo? Y la velocidad de A, y por otro lado, la velocidad de B. ¿Y qué más? La velocidad con que rota la valla. ¿Qué veo desde mi sistema relativo, que está puesto en A? Y solamente veo la rotación, es decir, que este punto rota respecto del A, ¿sí?, con rotación pura, es decir, que el punto B sigue una trayectoria circular alrededor del punto A, por lo tanto la velocidad lineal del punto B será tangente a esa trayectoria y perpendicular al radio que une B con A, que sería este radio RBDA. Entonces la velocidad lineal de este punto vale omega por el radio, como ya hemos visto. Y este radio es justamente el radio que nace en A y termina en B. ¿Ah? Bien. Entonces, esta es la expresión vectorial de la ecuación. Cada uno de estos representa un vector. Y como vemos, cada vector tiene una dirección. La velocidad de B tiene una dirección en la dirección del eje de las X. Y no tiene ninguna proyección sobre el eje de las Y. La velocidad de A se mueve en la dirección del eje de las Y y no tiene ninguna proyección sobre el eje de las X. Y luego la velocidad relativa que representa la rotación de este punto respecto de
que es esta velocidad de B respecto de A, como vemos tiene un ángulo de 45 grados respecto al eje de las X. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque entre el eje de las Y, en este caso, y la barra hay 45 grados. Y como esta velocidad está a 90 grados respecto a esta línea, respecto de un eje X va a tener 45 grados también, como tenemos ahí. Bien, entonces vamos a reemplazar cada vector, cada expresión, la velocidad de B, por la velocidad de B, que en este caso no conocemos el módulo, por eso lo colocamos como velocidad de B. A la velocidad de A, si le conocemos el módulo, sabemos que vale 2 metros por segundo, y la velocidad de B respecto de A como vector es omega por el radio correspondiente, que es el radio que va desde este punto a este punto, y que hemos dicho que vale 0,2 metros. Ahora, en esta expresión no conozco ni omega, ni conozco la velocidad de B. Pero, ¿qué conozco de la velocidad de B? Su dirección. Por lo tanto, esto me representa a mí una incógnita nada más, ¿sí? Y después tengo otra incógnita acá. Por lo tanto, tengo en esta ecuación vectorial dos incógnitas, nada más. Por lo tanto, yo puedo resolver esta ecuación. Este tema que tiene que ver con el análisis matemático, no con la mecánica, ni con mecanismos, que es nuestra materia, es un tema que todos los años me surge y que tengo que explicárselos y hacerles entender a muchos chicos esta cuestión que es análisis 1. Déjenme decirles esto, ya se los he dicho antes, que un vector tiene 4 atributos. Esos 4 atributos son el punto de aplicación, la dirección, el módulo de ese vector y el sentido que le indica la flechita. De esos 4 atributos, los importantes para definirlo son el módulo y la dirección, porque normalmente el punto de aplicación y el sentido surgen luego en el análisis. Pero nosotros, para poder resolver las ecuaciones, o debemos conocer el módulo o la dirección. Normalmente debemos conocer la dirección, y el módulo va a ser el resultante del problema, como está pasando acá. De este vector, yo conozco algo, y eso es la dirección, porque es paralelo al eje de las X, Lo que no conozco es su módulo. Y de este vector no conozco el módulo tampoco, pero sí su dirección. Sé que es perpendicular a esta barra. Y de este vector conozco todo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta ecuación es una ecuación vectorial, que como vamos a ver ahora, va a tener 2 ecuaciones escalares, que son justamente las proyecciones de cada uno de estos vectores sobre ambos ejes, sobre el eje de las Y y sobre el eje de las X. Y eso conforma un sistema de 2 ecuaciones, que ¿cuántas incógnitas soporta un sistema de 2 ecuaciones? Y 2 incógnitas nada más. Si yo tuviese 3 incógnitas acá, me obligaría a plantear una nueva ecuación. Bien. Entonces, lo que vamos a escribir son las ecuaciones escalares que representan a esta ecuación vectorial. Entonces, según el eje de las X, la ecuación que tendríamos es la proyección de cada uno de estos vectores sobre el eje de las X. Entonces va a ser la velocidad de B en la dirección, la proyección sobre el eje de las X, la proyección de A sobre X, y la proyección de B de A respecto de X. ¿Cuánto es la proyección de la velocidad de B? Y toda, que no conozco su módulo, por eso sigo manteniéndolo como un valor indicado por esta letra. Ahora, la velocidad de A, la proyección de A sobre el eje de las X, dijimos, es 0, porque
toda está sobre el eje de las Y. Y la velocidad de A sobre el eje de las X surge del análisis de este gráfico. Entonces, esta proyección va a ser el valor de B sub A por el coseno de 45 grados, que es esto que tenemos acá. Ahora, B sub A, ¿cuánto vale? Y vale omega por 0,2. Por eso, B sub A, el módulo de esto es omega por 0,2. Por coseno de 45, que es raíz de 2 sobre 2. Y lo mismo vamos a tener que hacer, esto lo estamos armando nosotros, ¿ah? Estamos haciendo las proyecciones de cada uno de estos vectores. Y sobre el eje de la Y va a pasar exactamente lo mismo. Esto representa la proyección de B sobre I, de A sobre I y de la relativa respecto de I. La proyección de B sobre I es 0, porque sería proyectar este vector sobre el eje de las Y. La proyección de A está toda, completita. Y la proyección de este vector sobre I sería también el módulo de este vector por el seno de 45 grados. ¿Ah? El cateto opuesto. ¿Bien? Entonces, básicamente nos quedaría 0 por menos 2 por omega por 0,2 por raíz de 2 sobre 2. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Y de acá, de esta expresión, de la proyección sobre el eje de las Y, yo voy a poder despejar el valor de omega, ¿sí? Vamos a poder despejar el valor de omega, que vale 14,14, 1 sobre segundo. Y una vez que tengo de omega, me voy a la ecuación de las proyecciones sobre X, y vamos a poder determinar la velocidad de B, que va a valer 2 metros por segundo. Es decir, que si en este caso, como no podría ser de otra manera, si la velocidad de este punto es 2 metros por segundo, la velocidad de este punto también va a ser 2 metros por segundo en esta situación, que estar a 45 grados respecto de uno de los ejes. Bien. Estoy tratando de darles todas las pautas para poder analizar dónde colocar mi sistema auxiliar, dónde está mi sistema absoluto. El sistema auxiliar solamente se traslada, o sea, este es el caso 1, en el cual el sistema auxiliar que vamos a colocar acá es un sistema que se va a ir trasladando paralelamente a sí mismo cuando este punto vaya bajando, para distintas posiciones de este ángulo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque dijimos que era de la única manera que podíamos ver que esta valla rotaba respecto del sistema auxiliar. Y porque lo único que sucedía acá era que este punto B podía tener dos velocidades o dos movimientos nada más. El que tiene el punto A más el que tiene B respecto de A, que es traslación más rotación. Y no hay otro movimiento, porque A y B siempre se mantienen a la misma distancia. Bien. Bien. Eso es el punto B. Ahora tenemos el punto C, que es el punto que está más alejado de la barra. ¿Qué pasa con esto? El diagrama, en este caso el planteo de la ecuación sería velocidad de C es igual a la velocidad de A más la velocidad de C respecto de A. Fíjense que estoy usando el mismo punto de referencia, que es el punto A. ¿Sí? Porque es la manera más sencilla. Yo podría poner el punto, ahora que ya conozco la velocidad de B, podría poner mi sistema auxiliar en B. Pero lo más conveniente es seguir utilizando al punto A como punto de referencia para encontrar el punto C. ¿Sí? Por lo que ya vamos a ver a continuación. Entonces, el punto C es un punto que también pertenece a la barra y que va a rotar respecto del punto A.
con rotación pura. Por lo tanto, ¿qué vamos a tener? Que desde el sistema absoluto, del sistema fijo, yo voy a ver que el A se mueve con la misma velocidad, vamos a tener la misma velocidad angular, pero el punto C, para mí, va a ser un punto que no voy a saber ni el módulo que tiene, ni el ángulo que tiene ese vector velocidad. Porque a diferencia del punto B, que se tenía que mover a lo largo de una guía, el punto C no sigue ninguna guía. Es un punto que está a una determinada distancia y no está obligado a seguir ninguna línea, ninguna dirección. Por lo tanto, yo no conozco ni la dirección ni el módulo de este vector velocidad. Eso desde el punto de vista absoluto, lo que yo veo, si estoy en el origen del sistema absoluto. Ahora, lo que veo desde mi sistema relativo, que es el sistema que coloco en el punto A, que ahora lo hago fijo, ¿sí? Yo, colocado en el origen del sistema auxiliar, voy a ver que el punto C sigue una trayectoria circular, como lo hacía B, respecto del punto A. Y eso sí conozco su dirección. La velocidad de rotación del punto C respecto del punto A, sé que es un vector que es tangente a la trayectoria que sigue el punto C, rotando respecto del punto A. Y tiene que ser normal al vector posición que une C con A. De la misma manera que el vector velocidad de B respecto de A anterior, el vector velocidad de C respecto de A formará un ángulo de 45 grados con respecto a uno de los ejes. Y tendrá componentes en la dirección de X y en la dirección de Y. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿cuál va a ser la diferencia de la resolución, o sea, que teníamos, el problema que teníamos en el paso anterior y al encontrar la velocidad del punto B, y que no conocíamos omega, pero ya ahora lo hemos determinado omega, y sabemos que tanto C como B se mueven con la misma velocidad angular. Por lo tanto, la velocidad angular de CA tiene que ser igual a la velocidad angular de BA. Normalmente nosotros vamos a expresar la velocidad angular en función de los puntos respecto de los cuales estamos definiendo el movimiento, que en este caso sería el CA. Normalmente a esta le llamamos omega CA o AC. Y cuando estuvimos analizando el punto B, tendríamos que haberle llamado omega AB o BA, que es lo mismo. Para el caso de la velocidad angular, colocar los subíndices AB o BA es indistinto, porque lo único que hacemos es dar la pertenencia de la velocidad a la barra correspondiente. Pero en el caso que estoy definiendo al vector, nunca debemos tener cuidado de cómo ponemos estos subíndices. No es lo mismo colocar R de CA que colocar R de AC, porque eso significa, eso significa que ustedes, si dicen R de CA, quiere decir que el punto base es A, y miran a C desde A, o sea que mi sistema de referencia está puesto en A. Ahora, si me hubiesen puesto R de AC, quiere decir que el sistema auxiliar lo pusieron en C y miran a A desde C. O sea, tengamos cuidado con esto. Esto va a valer de ahora para siempre, cuando apliquemos todo esto a la resolución de mecanismos. Bien, como ya conozco el omega, la única diferencia es la distancia que lo separa de su origen. Por lo tanto, la velocidad de CA
va a valer la velocidad por la distancia, que es 4,25. En el caso anterior, la velocidad de omega era, perdón, omega no, la velocidad, ahí va a ser omega, que valía 14,14 por 0,2. ¿Sí? Bien. Entonces ahora la ecuación vectorial que tenemos expresada acá, la tenemos que expresar en función de sus dos componentes, o sea, sus dos ecuaciones escalares que están representadas por la proyección de cada uno de estos vectores de vuelta respecto del eje de las X y respecto al eje de las Y. Entonces, eso es lo que vamos a formar ahora. Entonces, la proyección de cada uno de los vectores sobre el eje de las X va a ser BCX, la proyección de A sobre X, la proyección de la velocidad relativa en la dirección de X. BCX, que no lo conozco, es una incógnita. La proyección de A sobre X es 0, como siempre, y la velocidad y la proyección de BCA sobre el eje de las X sigue siendo el módulo por el coseno de 45 grados, porque también forma 45 grados. Bien, reemplazando, finalmente, como conozco omega, conozco todo, directamente nos da el valor de la componente en X de la velocidad, que son 3 metros por segundo. Lo mismo hacemos con las proyecciones en Y. Entonces vamos a tener las proyecciones de cada vector sobre Y, reemplazaremos lo que representa cada uno de estos. Esto no lo conozco, es lo que quiero encontrar. La proyección de la velocidad sobre I sigue siendo toda completita, 2 metros por segundo. Y la proyección de la velocidad relativa sobre el eje de la Y será la componente multiplicada por el seno de 45. Como conocemos todo, porque conocemos el omega, la velocidad de CA es justamente lo que hemos calculado acá, que vale 4,25, entonces obtenemos la otra componente en la dirección de I, que es 1 metro por segundo. Por lo tanto, ¿cuánto valdrá la velocidad de C? Conocidas las dos componentes, y aplicamos Pitágoras, ¿sí? Y obtenemos cuánto vale la velocidad de C, que es 3,16. El ángulo, aquí sí lo tenemos, el ángulo que forma esa velocidad con respecto a uno de los ejes será la tangente de beta, en este caso beta, el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, o sea, la velocidad en la dirección de Y sobre la velocidad en la dirección de X, y el ángulo será el arco cuya tangente vale este vector. ¿Mm? Bien. Y así hemos podido encontrar los valores de la velocidad de C y la velocidad de B aplicando el método escalar. A continuación, vamos a ver el método vectorial. ¿Sí? El método vectorial. Que no voy a explicar de vuelta todo lo que he dicho, solamente vamos a expresar, ¿sí? De diferentes